Capítulo 2. Movimientos ante la disminutiva emancipadora y la alternativa cultural. Memorias pedagógicas y populares críticas. Nos habla de la relación implicada en los discursos educativos con los sujetos sociales específicos, portadoras que configuran los sentidos de las prácticas y artes del hacer, donde se merjan los hitos en la continuidad y transformación de la historiedad de los sujetos que permiten una acción reflexiva de sí mismos y de sus relaciones pedagógicas, como el conocimiento y condición de su existencia social e histórica. La noción de la tradición en el ámbito pedagógico resulta problemática por la que carga de valor ideológico en donde se le ha asignado el ámbito histórico-antropológico de la configuración de la política y la larga trayectoria social. También nos comenta que el pensamiento pedagógico, reconociendo 4 de ellas, la popular, la crítica, la etnoeducación y la intercultural decolonial, ligadas a las largas trayectorias de América Latina, las cuales servirían de líneas temáticas, invitando a profundizar cada una de ellas, de los trabajadores presentando, ya que cada tienen como denominador común su vínculo con movimientos sociales de emancipación, que aluden a distintos referentes de desigualdad en planos de identidad y diferencia. Es así la educación popular, producto de las demandas educativas y prácticas pedagógicas, desde los procesos y experiencias de la insumisión, establece los referentes sobre los sujetos y la opresión, articulando a esta visión los aportes de las pedagogías críticas, a partir de sus trayectos y formas de intervención para América Latina, en términos de sujetos sociales, bajo los referentes de clase de género y trabajo. Natalia Reynoso nos presentó la experiencia del proceso de construcción comunitaria de un nuevo modelo etnoeducativo en 7 comunidades indígenas del departamento de Vaupés en Colombia, presentando a través de una metáfora que era casa adentro y casa afuera, los avances hacia una autonomía educativa indígena, problemáticas en las que se vean involucradas diferentes comunidades. También, bajo la mirada de la educación alternativa, Saúl Velasco centra su análisis en distintos proyectos educativos autogestionados, impulsados por la libre determinación de los pueblos originarios y el papel ambiental que el Estado mantiene en cuanto al surgimiento y existencia de dichas propuestas alternativas para el desarrollo en distintas regiones indígenas, al margen del proyecto escolar oficial mexicano. Alet Cassandra Jablonska describe el proceso de creación y la función de la universidad como comunal intercultural de Zempoaltl, proyecto de un político cultural pedagógico, restaurando una larga narrativa de lucha del pueblo de Ayuco, un territorio mixteco en el estado de Oaxaca. Es así también Lía Piñeiro muestra la capacidad reflexiva por comprender una búsqueda colectiva a través del ejército y de la participación dedicada en la incorporación a los procesos de movilización social y a partir de la resistencia histórica y de las memorias colectivas en el proceso de una construcción de pedagogía insumisas, las cuales se traducen como las génesis de otras educaciones, acompañadas siempre de las pedagogías críticas y de los movimientos sociales educativos latinoamericanos, los cuales se hacen presentes por el desafío de las interrogantes: ¿por qué insumisas y por qué otras? ¿De qué manera precisas? Es
Es así que los aportes de estos autores nos conducen a representar la relación entre alternativas y construcciones emancipadoras. Por tanto, las temáticas y los procesos de arquitectura metodológica en este apartado representan las contribuciones relevantes en la producción de pedagogías contemporáneas en Latinoamericana, así como el campo de tensión entre demandas interculturales, prácticas y transformación. Se encuentran presentes las voces de estos textos como memorias y tradiciones de lo popular, lo crítico, lo étnico, político, lo narrativo y lo que actualmente genera política reflexiva. También nos habla de que el proyecto educativo comunitario PED se llevó a cabo en el 2008 al 2010 en el resguardo de Timbichud, que se localiza al norte del departamento de Coahuila, Colombia, y al noreste del municipio de Insa, zona tierra adentro sobre la cordillera central. Desde entonces comenzó una experiencia de investigación educativa que contribuye coherentemente con la formación de las generaciones más jóvenes, del resguardo dentro de la escuela a partir de los valores planteamientos del pensamiento propio NASA, los criterios de organización indígena y nuestra formación profesional, la cual consistió de 4 momentos: caracterización, diseño de propuestas pedagógicas, implementación y sistematización de la experiencia. El pueblo NASA y consejo. El origen del pueblo NASA es difícil de precisar históricamente, en una comunidad que previó en el tiempo de construyendo un sentido de familia amplio y una historia sustentada en una relación de parentesco con la naturaleza y la tierra madre, es decir, el sol es el abuelo, las plantas, los animales forman parte de una familia. Timbichukwe. Esta construcción histórica se sustenta de los saberes ancestrales tradicionales rituales que configuran la convicción NASA. Esta es la forma de ver el mundo en que la tierra madre y ellos son sus hijos, como un ser vivo que se encuentra en correlación con el ser humano, que hace parte de la lucha por la identidad, la tierra y la autonomía, que históricamente ha llevado a este pueblo originario en contra de las políticas de homogenización cultural y eliminación de los resguardos implementados por los gobiernos colombianos del turno en diferentes épocas, las cuales se han transformado en una permanente histórica de resistencia y liderada por diversos caciques del pasado y que ha logrado materializarse en el CRIT, conformado en 1971, en el cual tenía como objetivo central el defender y proteger tanto a los pueblos originarios como sus territorios ancestrales por medio de 4 principios fundamentales: unidad, tierra, cultura y autonomía. Es por eso que como mestizos fue un reto complejo acompañar procesos de educación en comunidades indígenas, ya que fue necesario descolonizar tanto la teoría que conocemos como la práctica en la que nos desenvolvemos, para conocer y entender a otras maneras de asumir la educación y construir conocimientos. En la universidad de hace poco tiempo se exploraron y discutieron. Los trabajadores tuvieron un trabajo fundamental con los indígenas de primaria en el grupo que reflexionan críticamente sobre su ejercicio y se les originaba el diseño de implementación y de estrategias didácticas que dinamizaban el proceso de enseñanza y aprendizaje en la IET, en la educación propia para el desarrollo de habilidades y procesos de pensamiento que realizaban los educandos. Es pertinente profundizar con el corriente pedagógico que han abordado en el tema del desarrollo metacognitivo de los niñas y niños en general, para la clasificación de su percepción e imaginarios. En tensiones en torno a los fines de la educación
nos habla de que se llevó a cabo en torno de los fines de la educación durante el proceso de construcción del modelo de etnoeducativo de los de autoridades tradicionales indígenas de zona Yapú Asatrici, en el que jugaron un papel fundamental respondente a los ancianos sabedores de la zona. Por ello resulta importante señalar que primero fue Colombia, donde hay una rica normativa que buscaba reconocer y proteger su condición como nación plurienta y multicultural, para lo que se ha animado desde la misma Constitución en 1991. Los pueblos indígenas organizaron asociaciones de autoridades tradicionales que buscaban su identidad de carácter especial en posibilidades de participación de los dineros de la nación y sobre todo del gobierno propio para el cumplimiento de los derechos de indígenas ratificados por la ley del 21 del 1991, que a su vez aprobó el convenio en 169 organizaciones internacionales del trabajo. Este es un libro extraordinario en el que se debate y se discuten desde una mirada panorámica los refuerzos desplegados en movimientos indígenas cuando establecieron y desarrollaron propuestas propias para la educación de los pueblos originarios afrodescendientes en América Latina, y los autores Gunnar Jens, Laura Selene Mateos y Bruno Burnett señalaron y destacaron el papel que se llaman a presentar en la autonomía. Es por eso que aquí nos da a entender que los pueblos no estaban dispuestos a esperar para poder desarrollar sus propuestas propias. Son de esta forma insumisos, irredentos y desafiantes, y por lo mismo podemos decir que la naturaleza de sus proyectos, ya que tenían iniciativas propias. Pues si bien es la verdad no privada en la actualidad, una política agresiva de unidad cultural y nacional, bajo los cánones observados en el pasado. Eso no extraña que tal idea haya desaparecido, al contrario, está actualmente vivida, aunque de una manera menos explicativa que antaño. Se podrá decir que esto contradice el discurso de afín en la actualidad que ha suscrito en los gobiernos del área de latinoamericana. Y es así, el discurso interculturalista dice una cosa y es coherente desde la lógica discursiva. Por eso trata solamente de un discurso que según los expertos preguntan por la interculturalidad liberal etnófaga que promueve una realidad en una especie de etnocidio terso, si es que aquel fuera posible, un movimiento indígena que sabe todo lo que los actores sociales que constituyen, así como el sujeto político, han denudado el Estado y lo conocen bien. Pero el Estado es la defensa de una idea de la sociedad que está lejos de ser sí misma, que defiende el sistema estatal con todos sus aparatos y dispositivos legalmente instituidos. Bueno, también nos habla de analizar el género. No implica considerar todas las mujeres como iguales, aunque las mujeres compartimos experiencias, fuerzas y obstáculos, nos otorgan las necesidades de intereses comunes, los cuales pueden en determinadas circunstancias proyectar una unidad como un grupo. Las formas de subordinación social económica desde la vulnerabilidad, que son tan complejas y están tan individualizadas como las personas que lo sufren, ya que toda mujer, toda persona tiene derecho a pensar, a conversar y a tomar posiciones, reconociendo distintas miradas, ideas, búsqueda, posicionamientos y aprendiendo para poder actuar ante la sociedad. Considero que hoy aquí en nuestro colectivo se ocupa una forma de pensar, porque somos mujeres que nos conformamos en una organización, porque asumimos una perspectiva de género, porque nos ocupa la religión, porque debemos aprender a amarnos desde una perspectiva, sin importar nuestras diferencias, y
pienso que en estas cuestiones son condiciones de posibilidad para concebirnos y producirnos como una comunidad de mujeres que aprenden y es insumisa, sabiendo que insumisas, orgullosas de dudar, preocupadas por el participar, apasionadas por compartir el resto, para que así nosotras como mujeres aprendamos a asombrarnos y a preguntar sobre las cosas que nos hacen diferentes.